Llegamos ahora a una sección o división completamente nueva en este libro a los Romanos. La primera gran división en cuanto a temas se refiere, tiene lugar en los primeros 8 capítulos. En ellos se trató sobre doctrina. En los capítulos 9 al 11 tenemos otra sección en la cual el tema es la dispensación. La última sección o división comprende los capítulos 12 al 16, y en ella se trata sobre las obligaciones. Así es que en este libro, en esta epístola, encontramos 3 grandes temas: la doctrina, la dispensación y la obligación. También se puede dar otros títulos a estas divisiones. Por ejemplo, a la primera de ellas, o sea, los primeros 8 capítulos, se les da el énfasis de la fe. En la sección que estamos para comenzar, que comprende los capítulos 9 hasta el 11, se trata de la esperanza. Y luego, los capítulos 12 al 16 consideran el asunto del amor. Ahora, si usted quiere aún otros títulos para estas secciones, podemos decir que la primera de ellas habla de la salvación. La segunda, o sea, los capítulos 9 al 11, hablan sobre separación. Y luego la tercera, los capítulos 12 al 16, hablan de servicio. Así es que tenemos 3 grandes divisiones en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Ahora, habiendo terminado el capítulo 8, donde Pablo ha presentado una base amplia, se presenta la cuestión que la salvación es para toda la humanidad. Toda la humanidad, porque toda la raza humana está perdida. Leímos ayer en el capítulo 3 de esta epístola, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una proposición de Dios, de que hay salvación para todos de una sola manera. Y eso es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es toda la tesis. También tenemos el asunto de esta sección que comenzamos a considerar. Algunos han tratado de poner un paréntesis a esta parte como para no darle mayor importancia y la han llamado simplemente un apéndice. Otros han tratado de reducir su importancia diciendo que no es pertinente. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que no solo es pertinente, sino que es vital para la lógica y la doctrina de la epístola. Existe cierta forma de pensar, creemos, en la que algunos quisieran tomar los capítulos 8 y 12 y unirlos como si fueran vagones de un tren. Pero tenemos que recordar, amigo oyente, que no estamos armando un tren de carga en esta epístola a los romanos. Pablo no estaba haciendo eso. Lo que tenemos aquí en esta epístola no es un tren de carga, sino una corriente que fluye sin obstáculos. Y usted no podría quitar la sección de Romanos comprendida entre los capítulos 9 al 11, como tampoco puede quitar la sección del medio de un gran río como el río Amazonas. Si lo hiciera, tendría problemas. El Dr. Griffith Thomas, un estudioso de la Biblia, ha dicho que los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos son una parte integral de la epístola y son esenciales para poder interpretarla verdaderamente. Creemos que hay ciertos factores particulares aquí que revelan la significación de esta sección y quisiéramos hablar de ellos por unos momentos. Hay un factor psicológico. También tenemos el elemento histórico, así como también un factor doctrinal. Note ahora el factor psicológico. Este tiene que ver, por supuesto, con la experiencia personal del apóstol Pablo. Por ello, no creemos que es acertado decir, como mencionamos al principio cuando estábamos citando a otras personas, que la epístola a los romanos proviene de la cabeza del apóstol, mientras que la epístola que él escribió a los Gálatas proviene del corazón. Y la tesis es la misma. En realidad, el corazón del apóstol Pablo se nos muestra abierto, por así decir, en toda la sección. Es con gran sentimiento que él dice más adelante que ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Podemos notar que entre los capítulos 8 y 9 hay una gran división. Usted recordará que el capítulo 8 termina con una expresión de triunfo y gozo y la perspectiva de que no hay separación del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Mientras que el capítulo 9 comienza aquí en una nota de tristeza y de dolor, notamos que el cambio en el tema de la carta es obvio. Y eso es consecuencia del tremendo dolor que sufría el apóstol en su vida. Luego tenemos el elemento histórico. En este vemos la singular posición y los problemas que tenía que enfrentar el apóstol Pablo en su día. La interpretación moderna ha fracasado considerablemente en la consideración de este hecho. La iglesia de nuestros días es en su gran mayoría formada por gentiles.
y los antecedentes judíos han sido casi puestos al olvido. Los hombres asumen que las promesas del Antiguo Testamento se han combinado, se han disuelto en la Iglesia. La suposición arbitraria es que la Iglesia es la heredera de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel. Hace algún tiempo tuvo lugar en Jerusalén un congreso profético. Fue algo realmente gracioso. Algunos de los periodistas que escribieron sobre el evento dijeron que la gente de la ciudad de Jerusalén ni siquiera se había enterado de que estaba teniendo lugar tal congreso. Podemos comparar eso con el concilio de Jerusalén mencionado en el capítulo 15 de los Hechos, cuando toda la ciudad fue sacudida. Creemos que ese congreso que tuvo lugar en fecha más reciente fue algo arbitrario. La realidad es que muchos de los que estaban presentes en ese congreso no tenían ningún lugar para la nación de Israel en los planes de Dios para el futuro. Pensaban que Dios no tenía nada que hacer con Israel. Si eso hubiera sido cierto, ¿por qué ir a Jerusalén a tener un congreso profético? Se lo podría haber realizado en cualquier otro lugar, menos en Jerusalén. Pero podemos ver que Dios no ha desechado a la nación de Israel. Quizá usted ha llegado a esa conclusión luego de haber estudiado los primeros 8 capítulos de esta epístola a los Romanos, pero Pablo aclarará ahora que Dios no ha rechazado a su pueblo. Permítanos leer a continuación una declaración del Dr. Stifler, quien comentó lo siguiente. Se ha pensado, se ha asumido tácitamente en la interpretación cristiana, que el día del judaísmo ya ha pasado, que una iglesia elegida fundada en la fe en Cristo era el propósito de la ley y de los profetas, y que los judíos tenían la obligación de dejar todas sus peculiaridades e ingresar en la iglesia. Tal suposición es atribuida por los judíos al apóstol Pablo. Extrañamente se olvida que la iglesia madre en Jerusalén y en Judea nunca tuvo a ningún gentil en su congregación, pero ninguno podía ser admitido, y que cada miembro de ese cuerpo primitivo de decenas de miles era celoso de la ley. Aceptaron a Jesús como el Mesías, pero no abandonaron ninguna de sus costumbres y esperanzas del Antiguo Testamento. El cristianismo ha sufrido bastante con la constante preocupación de querer interpretarlo desde el punto de vista gentil en lugar de hacerlo desde el punto de vista judío. La iglesia en Jerusalén, y no las iglesias de Antioquía, Éfeso o Roma, provee la única perspectiva histórica suficiente. Hasta aquí la declaración del Dr. Stifler. Amigo oyente, el asumir hoy en día que Dios no tiene nada que ver con la nación de Israel es un punto de vista muy limitado. Pablo da una categórica respuesta a la pregunta que tenemos en el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, versículo 1. Dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y responde, en ninguna manera. Él va a mostrar que las promesas que Dios hizo a la nación de Israel son promesas que serán cumplidas a esa nación. También que Dios ha hecho varias promesas a la iglesia, y que Dios está llamando a un pueblo elegido de entre los judíos y los gentiles. Y eso es exactamente lo que el gran concilio en Jerusalén decidió, según lo vemos allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer ese pasaje porque es de suma importancia. Esto es en realidad lo esencial para la interpretación de la profecía. Escuche mientras leemos Hechos capítulo 15, versículos 13 al 18. Dice así, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Como usted ve, amigo oyente, Dios está llamando un pueblo para su nombre. El apóstol Pablo en los primeros 8 capítulos de esta epístola a los Romanos está interesado con los grandes temas del pecado, la salvación y la santificación. En los ritos de este siglo, las ceremonias no tienen ningún lugar ante Dios. La fe es lo único que tiene valor. Y aquí se incluye a todas las personas, sea cual fuere su raza. El apóstol Pablo comenzó esta epístola a los Romanos diciendo en el versículo 16 del capítulo 1 que era primeramente para los judíos.
Ahora creemos que lo que él quiso decir se refería al orden cronológico, es decir, fue dado a los judíos primero. Dijimos que esta sección es de suma importancia. No trata la doctrina cristiana, sino que habla de la escatología de la Biblia, es decir, la sección profética que revela que Dios no ha desechado a su pueblo. Y así llegamos al primer versículo de este capítulo 9. Y aunque ya no nos queda mucho tiempo, vamos a estudiarlo y vamos a ver hasta dónde avanzamos. Hemos dedicado mucho tiempo a la introducción de este capítulo, dada la significación que tiene. En este capítulo 9, usted puede apreciar la forma en que Dios obró con Israel. En el capítulo 10 veremos cómo Dios está obrando en el presente con Israel, mientras que en el capítulo 11 veremos cómo Dios obrará en el futuro con la nación de Israel. Es importante notar que el apóstol Pablo está hablando de la historia pasada de la nación israelita en función de los propósitos de Dios. La razón por la cual Dios trata del pasado no es consecuencia de sus cualidades excepcionales ni de sus esfuerzos superiores. Por el contrario, todas las acciones de Dios se basan en su propia y soberana voluntad. Él obra por medio de la misericordia en sus tratos con Israel y con todos los demás. También creemos que lo hace así en sus tratos con usted y conmigo, amigo oyente. Veamos, pues, lo que dice el apóstol Pablo en este primer versículo del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esa parece una introducción muy ceremoniosa, especialmente cuando proviene del apóstol Pablo. Pero debemos recordar que cuando él escribió esto, él era prácticamente un enemigo de su propio pueblo. Allá en el capítulo 23 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, leemos: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 9 de su epístola a los Romanos, dice el apóstol Pablo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol sentía angustia por sus compatriotas porque él estuvo en su condición antes. Él era un fariseo, y él deseaba ahora que ellos vinieran a Cristo tal cual él había hecho. Luego sigue diciendo en el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo está expresando aquí es simplemente su deseo y nada más. Él termina de decirnos en el capítulo 8 que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ahora él dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Ahora él no podía hacer eso, por lo que dijo anteriormente. Es solo una manera de expresar un deseo. Así que es algo simplemente académico, es un gesto de oratoria y nada más. Pareciera que el apóstol Pablo no es sincero cuando dice algo así. Sin embargo, él siempre lo es. Él siempre es sincero. Él no usaba gestos de oratoria. Lo que él está diciendo entonces es esto. Una vez yo era así, anatema, separado de Cristo, tal cual lo son mis hermanos. No estoy usando expresiones de oratoria. Yo sé que no puedo ser anatema separado de Cristo. Y deseo que ellos también puedan gozar de la misma posición. Yo deseo que ellos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Amigo oyente, es muy difícil para nosotros darnos cuenta del amor que tenían Moisés y Pablo. Ahora en los versículos 4 y 5, Pablo nos presenta una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Y él va a hablar de eso. ¿Quiénes son los israelitas? Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él nos dice varias cosas que los identifican. Él menciona 8 cosas que identifican a los israelitas. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Ahora, en los versículos 4 y 5, el apóstol nos presenta una pregunta. ¿Quiénes son los israelitas? Tenemos aquí una definición del pueblo de Israel. Él menciona 8 cosas que identifican a los israelitas. En el versículo anterior el apóstol está hablando de sus hermanos, los que son sus parientes según la carne, y continúa entonces diciendo en el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tenemos aquí el privilegio número 1, que es la adopción.
Esto es algo para toda la nación y no simplemente para un individuo. A la única nación que Dios llamó mi hijo fue a la nación de Israel. Allá en el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 22 leemos, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amigo oyente, o Dios dijo lo que quería decir, o no lo dijo. Y también en Oseas capítulo 11, versículo 1, donde dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Dios habla de la nación y no simplemente de individuos, y de la nación como si fuera su hijo. Dios nunca dijo eso de ninguna otra nación. La adopción le pertenece a ellos. Ahora, la siguiente palabra es gloria. Y esto quiere decir que la presencia física de Dios estaba con ellos y fue manifestada en el tabernáculo y más adelante en el templo. Se nos dice allá en Éxodo capítulo 40 versículo 25, y no podía entrar Moisés en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Ellos son los únicos que han tenido la presencia visible de Dios. Nosotros no tenemos en el día de hoy la presencia visible de Dios. La iglesia no lo tiene, como tampoco lo tiene individuo alguno. Pero Dios le dio a ellos, es decir, a la nación de Israel, la gloria, y eso los identifica. Ahora, en tercer lugar, vemos que también les dio el pacto. Ahora, ciertos pactos pertenecen a la nación de Israel. Dios se los había prometido. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham. Él hizo un pacto con la nación. Él hizo un pacto con David, que su linaje reinaría no solamente en su pueblo, sino también algún día en el mundo entero. Esos fueron pactos. Nosotros, su iglesia, no hemos recibido nada más que el nuevo pacto. Pero ellos recibieron muchos pactos. Se les prometió su tierra, se les prometió una nación. Esos fueron pactos que Dios hizo con ellos. Y Él nunca hizo esos pactos con otras personas. En cuarto lugar, tenemos aquí en este versículo 4 del capítulo 9 de la Epístola a los Romanos una referencia a la ley. La ley mosaica le fue dada a la nación de Israel. Allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 5, leemos, ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Luego Dios dice en el capítulo 31 del mismo libro de Éxodo, versículo 13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Algunos preguntan, ¿por qué no guarda usted el día de reposo? Amigo oyente, no lo guardo porque yo no soy miembro de la nación de Israel. Otros preguntan, ¿es que Dios ha cambiado el día de reposo? No, amigo oyente, Dios no ha cambiado el día de reposo, pero es seguro que Él nos ha cambiado a nosotros. Estamos en Cristo y esa es una nueva relación. La ley mosaica y todo lo que le pertenece le fue dada solamente a Israel. Tenemos luego en este versículo 4 una referencia al culto, o sea, el servicio de Dios. Esa es la quinta cosa que identifica a los israelitas. Y esto tenía que ver con la adoración del tabernáculo y del templo. Debían ser un reino de sacerdotes. Allá en el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 6, leemos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora la nación abandonó a Dios, pero Dios no abandonó su propósito de que debían ser sacerdotes. Dios tomó a la tribu de Leví y les dio la responsabilidad de servir y de cuidar el tabernáculo y más tarde el templo. En el reino milenario, la nación de Israel nuevamente ejercerá el sacerdocio de Dios aquí en la tierra. Tenemos ahora la última palabra del versículo 4 que constituye la sexta cosa que identifica a los israelitas, y es las promesas. El Antiguo Testamento abunda en promesas que fueron hechas a este pueblo. Por ejemplo, leamos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También vemos que Dios le dijo a Josué allá en el capítulo 1 del libro de Josué, versículo 2, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Como usted ve, pues, amigo oyente, los hijos de Israel debían poseer la tierra. Ahora mucha gente hoy en día pasa el río Jordán, pero no porque Dios les dé algún mandato de pasarlo como mandó a Israel que lo pasara. Nunca hemos creído que alguna parte de la tierra de Israel pertenezca a quienes atraviesan hoy el río Jordán. La tierra está comenzando a florecer con una rosa, pero todavía hay mucha de esa tierra que sigue siendo infructuosa. Será una tierra linda una vez más cuando el Señor Jesús venga a reinar. La tierra de Palestina fue dada solamente a los judíos. Bien, pasando ahora al versículo 5, continuamos con esta lista de lo que identifica al pueblo de Israel. Y tenemos primeramente allí la palabra patriarcas, que se constituye en la séptima cosa que identifica a este pueblo, y que obviamente se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en octavo y último lugar tenemos la palabra Cristo, que es la palabra griega que significa Mesías. Cristo vino según la carne, vino a esta tierra, era judío. La mujer samaritana junto al pozo lo llamó judío allá en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículo 9. Pero Pablo tiene cuidado en decir que nosotros, los creyentes en Cristo, no le conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, como dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Pablo identifica a Jesús como Dios. Y para Pablo, Cristo es el Dios hombre. El evangelista Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 14, dice, Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino como un bebé humano a la nación de Israel. La mujer junto al pozo lo identificó como miembro de esa nación, y creemos que ella estuvo en mejores condiciones, en mejor posición para decir quién era, que algunos de los supuestos eruditos de hoy en día, que se sientan en sus sillas giratorias en alguna biblioteca añeja, mientras formulan teorías contrarias a la deidad de Jesucristo. Quizá Cristo el Mesías deba ser separado de los otros 7 distintos que hemos considerado en este pasaje, porque es más grande que todos los demás. Porque como dice allá en Hebreos capítulo 2, versículo 16, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. La nación de Israel de otros tiempos ya ha sido definida. Ahora vamos a identificarla en los tiempos de Pablo y luego también en los tiempos nuestros. Continuemos con este capítulo 9 y leamos ahora el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora, esta es una expresión extraña, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En otras palabras, los judíos en los tiempos de Pablo hicieron la pregunta en cuanto al por qué todos los judíos no habían aceptado sinceramente a Cristo, siendo que ésta era una nación elegida. ¿No constituye eso un fracaso de parte de Dios? Y Pablo trató en parte este problema allá en el principio del capítulo 3 de esta epístola a los Romanos. Ahora Pablo hará una distinción entre la descendencia natural de Jacob y la descendencia espiritual. Esta es una distinción que creemos es sólo aplicable a la nación de Israel. Y Pablo no incluye aquí a los gentiles en ninguna manera. La palabra de Dios no había fallado sino el pueblo de Dios. Las promesas de Dios son incondicionales. Leamos ahora el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Este versículo es un golpe devastador al argumento de quienes trataban de hacer frente a Pablo. Si la descendencia fuera contada en base al nacimiento natural, entonces los ismaelitas, los madianitas y los edomitas tendrían que ser incluidos. Un buen árabe bien pudiera alegar diciendo, bueno, yo soy hijo de Abraham. Y por supuesto que no se le puede arguir en contra de eso.
Él es hijo de Abraham, tal como todos los demás son de la descendencia física de Abraham. Ahora, ser descendiente natural de Abraham no constituía de por sí ninguna seguridad de que uno era hijo según la promesa. Usted recordará que los judíos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús, «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo, «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Luego el Señor siguió hablándoles y les dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira». Bien, pasemos ahora al versículo 8 de este capítulo 9 de la carta a los Romanos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. El apóstol Pablo hace una distinción clara entre los elegidos y los no elegidos en la nación de Israel. En el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 20, el doctor Lucas nos dice, «Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley». Vemos, pues, que había en Israel miles de judíos que se convirtieron a Cristo después de su muerte y resurrección. Eran los elegidos, y Pablo siempre los llama Israel. Se dice más sobre este tema allá en el libro de Apocalipsis. El Señor dijo lo siguiente cuando habló a las iglesias allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 9, diciendo, «Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás». Y en el capítulo 3 del mismo libro de Apocalipsis, versículo 9 dice, «He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado». Volviendo ahora al capítulo 9 de esta epístola a los Romanos, escribe Pablo aquí en el versículo 9, «Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo». Los hijos según la promesa no son aquellos que creyeron algo. Isaac no creyó antes de nacer. Isaac era la descendencia prometida. Dios prometió y Dios cumplió su palabra. Ahora el versículo 10 dice, «Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre». Isaac y Rebeca también son presentados como una ilustración de este principio de la elección divina. Y continuamos en el versículo 11, «Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama». Aunque este versículo está en paréntesis, su verdad es de suma importancia. Es posible que alguien ofrezca alguna explicación del por qué Dios rechazó a Israel, pero no hay posibilidad de eso en esta ilustración. Aquellos muchachos eran gemelos. Dios rechazó la línea de primogenitura natural y escogió al menor. En aquel entonces, Jacob no había hecho ningún bien ni tampoco había hecho algún mal a Esaú. Dios no se apoya en el nacimiento para su elección, ya que no hay diferencia alguna entre el nacimiento del uno y del otro, ni se apoya sobre su carácter ni sobre sus obras. Pablo aclara entonces aquí que toda la elección divina se apoya sobre el propósito de Dios conforme a la elección. Además de eso, califica su declaración diciendo que no es por algún mérito o buenas obras, sino únicamente según el deseo de Dios el que llama. Y Godet sugiere que el llamamiento en este versículo no es a la salvación. Leamos ahora el versículo 12. Se le dijo, «El mayor servirá al menor». Esta es una cita del capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 23, que fue dado antes de que nacieran los dos muchachos. Dice allá, «Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor». Y continúa Pablo diciendo aquí en este capítulo 9 de su epístola a los Romanos, versículo 13, «Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí». Y este es otro texto citado del último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 1 y 2.
Esta declaración no fue hecha sino hasta después que los dos muchachos habían vivido por muchos años, y ya dos naciones habían nacido de ellos, o sea, unos 2000 años más tarde. Una vez un estudiante le dijo al doctor Griffith Thomas, un profesor en Biblia, que él tenía dificultad con este pasaje porque no podía comprender por qué Dios aborreció a Esaú. El doctor Thomas contestó que él también tenía dificultad con el pasaje, pero que su dificultad surgía de otra cosa. Él no podía comprender por qué Dios amaba a Jacob. Es fácil ver por qué Dios rechazó a Esaú, amigo oyente, pues era pícaro. Era un tipo impío, lleno de soberbia. Y él, tanto como sus descendientes, quisieron vivir sin Dios y le volvieron sus espaldas. También yo creo que puedo comprender por qué Dios aborreció a Esaú. Pero no puedo comprender por qué escogió a Jacob. La Biblia nos dice que Dios hizo su selección conforme a su soberana voluntad. Pasemos ahora al versículo 14 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Claro que la respuesta a esta pregunta es un resonante y rotundo no. Considere usted con cuidado el hecho de que el hombre natural se rebela contra la soberanía de Dios. Si alguna cosa se deja a Dios para que Él haga la selección, el hombre inmediatamente concluye que hay alguna injusticia. ¿Por qué es eso? Hay quienes han aplaudido a los presidentes de su país en los últimos años. Al parecer se han hecho algunas malas decisiones durante los años en que han ejercido su cargo, y en algunos casos el resultado ha sido que miles de jóvenes han muerto en las guerras. Pero los ciudadanos los pusieron en el poder, y nos parece que se trata del mal juicio de parte de los electores. Sin embargo, no desconfiamos de las decisiones de los hombres. ¿Por qué entonces desconfiamos de la decisión de Dios? Ahora no podemos eludir todo el pensamiento que se presenta aquí. Esta es la doctrina de la elección, y no podemos evadir el tema de la elección ni acomodarlo porque algunos se opongan a tal doctrina. Además, no podemos reconciliar la elección soberana de Dios con el libre albedrío de los hombres. Ambos son verdad. No podemos entremeternos en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar que Él obrará con justicia. Debemos aceptar este versículo en su significado literal. Yo soy solo una criatura y Él es Dios. ¿Voy a tener yo la audacia de pararme ante su presencia, mirarle a la cara y cuestionar lo que Él hace? Permítanos decirle, amigo oyente, que eso constituiría una abierta y flagrante rebelión contra Dios. Hoy yo me inclino ante mi Creador y mi Redentor, sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. A propósito, si es que a usted no le gusta lo que Él hace, quizá deba apartarse de su universo para crear uno que sea suyo. Porque si usted crea su propio universo, puede entonces dictar sus propias leyes, sus propias reglas, sus propias normas. Pero mientras usted vive en el universo de Dios, tendrá que portarse según las reglas de Dios. El hombre en su pequeñez no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso para decir, en ti no hay ninguna injusticia. Continuemos ahora con el versículo 15 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esta es una cita del capítulo 33 del libro de Éxodo, versículo 19. Moisés había dicho que quería ver la gloria de Dios, y se puede suponer que Dios accedió a su petición por el solo hecho de que Él era Moisés. Él era el líder del Éxodo, era fiel, ocupaba una posición exaltada. Y Dios le dijo a Moisés que Él le mostraría su gloria, pero le aclaró bien que su acción no se basaría en manera alguna en algo que la persona de Moisés tuviera. Dios le mostró su gloria porque era Dios y a causa de su misericordia soberana. ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué Dios me salvó? No fue porque yo sea quien soy, sino porque Él es Dios. Él hizo la selección y yo me inclino delante de Él. Ahora el versículo 16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La misericordia de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituyen ninguna causa que motive las acciones de Dios.
El hombre cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire con favor. Ahora entienda bien, esto no es una denegación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa que las origina. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios, amigo oyente. ¿Quiénes somos nosotros para desconfiar de Él? Hoy yo me inclino delante de Él. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 9 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la elección de Israel en el propósito soberano de Dios. Y vimos que no hay ninguna injusticia en la elección que Dios hace. Ahora, esto no es una denegación de la responsabilidad humana. La única respuesta final es que Dios extiende su misericordia y la extiende porque Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para desconfiar de Él? Continuando ahora con este estudio del capítulo 9 de esta epístola a los Romanos, leemos en el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Ahora Faraón se da como ejemplo para mostrar el rechazo de Esaú por Dios. Estos dos hombres revelan la acción soberana de Dios. Dios no obligó a Faraón a hacer alguna cosa contraria a su voluntad o deseo. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y malicioso. La selección de Faraón por Pablo como ejemplo aquí era buena, pues los judíos en los tiempos de Pablo concordarían en que Dios hizo lo correcto en rechazarlo a él. Dios no creó a Faraón de esa manera, pero Dios lo levantó para revelar lo que estaba en su corazón. Dios hizo esto para mostrar su propia gloria y le informó a Faraón de eso, según leemos allá en el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 16, diciendo, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ningún perdido jamás ha sido obligado a hacer lo que no quiere hacer. Ninguna persona que no escogió estar en el infierno se encontrará allí, amigo oyente. Toda persona hace su propia decisión en cuanto a dónde quiere ir. El hombre realmente no es nada ante Dios, como el barro en las manos del alfarero. Tal fue la actitud de Pablo cuando sirvió como abogado de Dios en su pleito contra el fariseísmo judío. Y continúa escribiendo en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Faraón también endureció su propio corazón. Lo primero lo encontramos en el libro de Éxodo en varias partes. Primero en el capítulo 4, versículo 21. También en el capítulo 7, versículo 3. En el capítulo 9, versículo 12. Capítulo 10, versículo 20 y 27. Y en el capítulo 11, versículo 10. El lector debe examinar cada versículo detenidamente. Solamente queremos mencionar aquí el versículo 21 del capítulo 4 de Éxodo para ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Leemos allí en Éxodo capítulo 4 versículo 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Los ejemplos de Faraón endureciendo su propio corazón los encontramos en Éxodo capítulo 7, versículos 14 y 22. También en el capítulo 8, versículos 15 y 32. Y en el capítulo 9, versículos 7 y 34. Y aquí también quisiéramos leer solamente uno de estos pasajes en los versículos 15 y 32 del capítulo 8 de Éxodo. Dice allí, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y luego, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. El apóstol Pablo recalca el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Esaú. La palabra para endurecer aquí puede significar pesado. Y entonces leeríamos, entonces Jehová dijo a Moisés,
El corazón de Faraón está endurecido, o está pesado. La misma palabra aparece también en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 12, donde leemos, y las manos de Moisés se cansaban, o sea, le eran pesadas. Dios no cambió el corazón de Faraón, lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios, y ahora Dios pudo rechazarlo a él. Así también Dios pudo rechazar a gran parte de Israel en los tiempos de Pablo. Esta fue la respuesta del apóstol a un pueblo del cual alguien dijo, los judíos creían que los gentiles no podrían ser recibidos por Dios de manera alguna. Y el apóstol Pablo muestra que se equivocaron en cuanto a las dos premisas. Dios, amigo oyente, no es arbitrario en sus tratos con la humanidad. Cuando Él rechaza, sigue siendo justo. El dudar esto constituye una rebelión contra Dios. Decir que Dios crea a los hombres para que perezcan es leer algo en este pasaje que no está aquí. Pasando ahora al versículo 19 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, leemos, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Este es el razonamiento del hombre natural. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿por qué inculpa a Faraón cuando él estaba llevando a cabo el propósito de Dios? En el versículo 14 la pregunta fue, ¿es Dios justo? Aquí la pregunta es, ¿no es injusto Dios? Y en el versículo 20 leemos, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? El apóstol Pablo muestra que lo que en realidad está tratando aquí es la actitud correcta y la reverencia que el hombre debe tener para con Dios. Dios no tiene que presentar informe alguno a ninguna de sus criaturas acerca de su conducta. Es blasfemia para el hombre acusar a Dios de ser injusto. Es ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. El hombre es la criatura. Pero lo que pasa es que el hombre trata de crear a Dios en su propia imagen. Sin embargo, Dios es el creador. Dios no está obligado a contestar al hombre. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. La respuesta se encuentra solamente en el misterio y en la majestad de la soberanía de Dios. La fe lo deja allí y lo acepta en una obediencia humilde. La incredulidad se rebela contra esto y permanece bajo la misma ira y juicio del Dios de quien duda. La declaración del Dr. Stifler es devastadora. Él dice, Dios es Dios. Y ahora, en el versículo 21 leemos, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, amigo oyente, es el alfarero y nosotros el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Declaró que en la muerte su cuerpo físico volvería al polvo. El salmista dice allá en el Salmo 103, versículo 14, se acuerda de que somos polvo. Muchas veces nos olvidamos de esto. Dios, amigo oyente, y no el hombre, es quien ocupa el poder hoy. Él es Dios, y Él sale triunfalmente en su propio carro de guerra. Si el hombre fuera inteligente, seguiría aquel carro. El pensamiento en el versículo 20 era el de Dios como creador. Lo compara al alfarero. El versículo 21 tiene que ver con el propósito y el destino, más bien que con el origen. Este versículo nos lleva a la casa del alfarero, del cual habla Jeremías allá en el capítulo 18 de su libro, versículos 1 al 6, cuando dice, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amigo oyente, Dios mete su mano en la misma masa de la humanidad y saca un poco de barro y hace a un Moisés. Nuevamente mete la mano para sacar del mismo barro a un faraón. En el principio,
Todo era barro feo, desagradable, ciego y pecaminoso. Dios no lo creó así. Su gracia y su misericordia hacen una vasija para gloria. Y este es su derecho. Y ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Como dice Isaías allá en el capítulo 45 de su profecía, versículo 9. Y volviendo ahora al capítulo 9 de esta epístola a los Romanos, leamos el versículo 22. ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo ya ha establecido el hecho de que Dios tiene libertad para obrar según el misterio y la majestad de su soberanía. Ahora, habiendo hecho esto, Pablo procede a mostrar que Dios trata con paciencia y misericordia aún a las vasijas que caerán bajo su ira. Nunca podremos decir que Dios las haya preparado para destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue lo que las preparó para destrucción. Dios habría tenido toda la razón en ejercer un juicio inmediato, pero trató a estas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío y les dio amplias oportunidades para revelar cualquier propensión que pudieran tener para obedecer a Dios. Dios aborrece el pecado y lo juzgará de una manera final, pero su misericordia constantemente se extiende hacia sus criaturas. La misericordia templa el juicio, pero no lo quita. Y en los versículos 23 y 24 de este capítulo 9 de la epístola a los Romanos nos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y los de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira, pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Godet sugiere aquí que los vasos de ira se refieren a la misma nación judía que fue destruida en el año 70 después de Cristo. Jesús anunció la destrucción, pero él era sufrido y paciente. Lloró sobre la ciudad y oró diciendo, Padre, perdónalos. El apóstol Pedro dijo además que el Evangelio sería predicado primeramente a ellos, pero por fin el juicio vino con la destrucción de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo, y la dispersión consiguiente de la nación. Dios había salvado a un remanente. Los del remanente eran vasos de misericordia. He aquí la analogía de Dios. Su paciencia con Faraón es cumplida en la nación de Israel. Y la subsiguiente destrucción de Israel vino después que experimentó ampliamente la paciencia de Dios. Este es un golpe maestro del apóstol Pablo. Consideremos ahora la selección de los gentiles en las profecías escriturales. Leamos los versículos 25 y 26 de este capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esta es la última división de este capítulo 9. Pablo ha dejado bien en claro que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios y no por algún mérito de los israelitas. La selección de Israel fue según el propósito soberano de Dios. Este concepto se expresa también en el versículo 16 de este mismo capítulo 9, donde dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios, amigo oyente, no solamente ha escogido a una nación, sino que también ha salvado a aquellos de aquella nación que se han convertido a Él. Este es el remanente. Dios también está tomando un pueblo para su nombre de entre los gentiles. La primera profecía mencionada en el versículo 25 es una cita de Oseas capítulo 2, versículo 23, y se refiere a la nación de Israel. El apóstol Pedro también se refiere a esta profecía en cuanto al remanente creyente en sus tiempos, los cuales perpetuaron a la nación. Allá en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos lo siguiente.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La segunda profecía que se cita aquí en el versículo 26 de este capítulo 9 de Romanos es de Oseas capítulo 1 versículo 10. Y se refiere a los gentiles en cualquier parte de la tierra que se conviertan a Cristo ahora y en el futuro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 17, leemos, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Y por tanto, Dios también alcanzó a Europa con el Evangelio. No envió el Evangelio a Europa porque el pueblo allí era superior en manera alguna. A veces se ha dado a entender que la raza blanca se cree superior a las demás razas. Pero la verdad, amigo oyente, es que nunca lo ha sido y nunca lo será. Ante Dios, amigo oyente, todos somos iguales y por lo mismo debemos considerarnos así los unos a los otros. Usted sabe que en nuestra América Latina, por ejemplo, los primeros colonizadores que vinieron no eran de la más alta alcurnia. Los marineros que vinieron con Colón, por ejemplo, eran gente de la peor calaña. Eran todos presidiarios. Ahora, ¿cree usted que Dios nos ha dado el Evangelio porque seamos superiores? Amigo oyente, no somos superiores de ninguna manera. Dios nos ha permitido escuchar el Evangelio solo debido a su misericordia. Leamos ahora los versículos 27 y 28 de este capítulo 9 de la Epístola a los Romanos. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El apóstol Pablo cita aquí las palabras del profeta Isaías en el capítulo 10 de su profecía, versículos 22 y 23. Solamente un remanente de Israel será salvado durante el período de la gran tribulación. Si usted quiere saber el porcentaje, hoy en día no hay más de 15 millones de judíos en todo el mundo. En el período de la gran tribulación, sabemos que Apocalipsis 7 indica que solamente 144,000 judíos serán sellados y salvados. Ellos serán testigos de él. Ahora no sabemos si esta cifra es literal o simbólica, pero sabemos que representa un pequeño porcentaje, pero es un remanente. Siempre ha sido así con los judíos, y siempre ha sido así también con los gentiles. Siempre es solo un remanente que es salvado según su gracia. Dios nunca salvó a la mayor parte de alguna nación según la generación natural. Pero Dios no deja de ser totalmente misericordioso. El mismo hecho de que solamente salva a uno revela su misericordia y su gracia, porque a la verdad no existe nadie que merezca ser salvado. Y el versículo 29 de este capítulo 9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos dice, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En este versículo, el apóstol Pablo cita las palabras de Isaías que se encuentran contenidas en el capítulo 1, versículo 9 de su profecía. Esta es una declaración sobrecogedora, pero es un clímax propio de la soberanía de Dios. Aún la nación elegida habría sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios, si Él no hubiera intervenido con su misericordia soberana y rescatado a un remanente. ¡Qué denuncia del fariseísmo orgulloso y de la orgullosa membresía de iglesia que expresa este mismo fariseísmo hoy en día! Solamente la misericordia de Dios es lo que evita que vayamos al infierno, amado oyente. Y ahora el versículo 30 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Esta es una declaración emocionante. Los gentiles que no quisieron, ni corrieron, u obraron, hallaron justicia en Cristo, porque Dios lo obró y lo quiso. Las Escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado, pero ahora la historia lo confirma según Pablo testificó.
Usted puede leer acerca de la visita del apóstol Pablo al país de Galacia en su primer viaje misionero allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 13 y 14, y también puede leer acerca de Pablo en Atenas allá en el capítulo 17 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 15 al 34. E Isaías ya había dicho que los gentiles también serían salvados. Y ahora el versículo 31 de este capítulo 9 de Romanos dice, «Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó». Ahora esta es una declaración aterradora. Los judíos trataron de producir una justicia propia al tratar de cumplir con el sistema mosaico, pero no la produjeron porque en sus esfuerzos y en su orgullo dominante rehusaron acudir a Cristo como pecadores perdidos. Mire usted hoy a Israel. Es un hecho que los religiosos son los más difíciles de todos para alcanzar con el Evangelio. Nunca podrá usted reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Si usted va a ser salvo, amigo oyente, la responsabilidad será suya. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia dice con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todo aquel que quiera pueda venir. Y el Señor dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 37, «Y al que a mí viene, no le echo fuera». Por favor, no se ponga usted a un lado para decir, «Yo no soy uno de los elegidos». Si usted quiere ser salvado, usted está entre los elegidos. Si no quiere ser salvado, entonces no está entre los elegidos. Es así de sencillo. Este es el universo de Dios, y hemos llegado a la conclusión de que Dios es soberano. Él obrará según su voluntad, y su voluntad es justa. No hay posibilidad alguna de injusticia con Él. Él no se equivoca, amigo oyente. ¿Por qué no confía usted en Él? Él puede y quiere salvarle completamente. Estamos ya al final del capítulo 9 de esta epístola a los Romanos. Y bien, pasamos ahora a los versos finales de este capítulo 9 de la epístola a los Romanos, los versículos 32 y 33 que preguntan ¿por qué Israel no pudo alcanzar la justicia? Leamos. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, «He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado». En estos dos versículos finales, el apóstol Pablo vuelve a considerar a la mayoría, o sea, a los no elegidos de Israel. Y su fracaso no se debió a que no eran elegidos. Alguien ha dicho que los salvados pueden atribuir su salvación a la elección, pero los perdidos no pueden atribuir su perdición a la falta de elección. No podemos leer aquí algo que Dios no ha dicho. El libre albedrío en verdad tiene su lugar. Y Dios, por cierto, manda a todos en todo lugar que se arrepientan. Pero ese no es el tema que se está discutiendo aquí. De modo que vamos a dejar esta sección así como Dios declara la situación. Ni más, ni menos. Ahora el texto citado aquí en el versículo 33 procede del libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 14, y también del capítulo 28 del mismo libro, versículo 16. El judío tropezó. Para el gentil la cruz es locura, pero para el que cree, sea judío o sea gentil, será salvado por aquella cruz. La mente humilde llegará con una fe sencilla. El hombre natural todavía tratará de producir o de obtener la salvación mediante algún proceso natural. Tratará de reconciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad de los hombres, como si la mente pequeña del hombre fuera capaz, infinita e infalible.